La persecución en el bosque llevó al equipo policial a encontrar a una niñita en medio de la nada, quien afirmaba vivir con el padre. Nadie creyó cuando fueron hasta donde ella decía vivir, y todo empeoró cuando descubrieron que ella era la niña que había desaparecido hace 8 años. Debía ser solo otro día, si no fuera por la persecución policial que estaba ocurriendo. Todo comenzó como cualquier otra noche en la ciudad de Pantegrosa, cerca de la región de Kritive. El ladrón, conocido por una serie de crímenes audaces, había sido atrapado en un intento de robo a una de las mayores tiendas de ropa de la región. Esta vez, sin embargo, la policía estaba determinada a no dejarlo escapar. Los autos de la policía iluminaban la oscuridad con sus sirenas estridentes, siguiendo al sospechoso, quien en un acto desesperado de fuga, aceleraba su auto por las calles de la ciudad. «No escapará esta vez», y gritaba el sargento por el radio, mientras maniobraba hábilmente su vehículo por las curvas apretadas, siguiendo de cerca el auto del ladrón. A su lado, un oficial mantenía los ojos fijos en el vehículo adelante, con su mano firmemente agarrada al transmisor. «Todas las unidades manteniendo la formación, está intentando llevarnos fuera de la ciudad». La persecución tomó un nuevo ritmo cuando el criminal se dio cuenta de que no podría despistar a la policía por las calles iluminadas, girando abruptamente hacia un área menos conocida, una carretera secundaria que llevaba a un antiguo bosque. «Se dirige hacia el bosque, repito, se dirige hacia el bosque», y exclamó un policía sorprendido por la audacia del sospechoso. Sin dudarlo, el equipo de policías siguió al vehículo adentrándose en la oscuridad del bosque. La carretera de tierra pronto dio paso a un camino casi inexistente, y los faros de los autos apenas lograban iluminar el camino adelante, lleno de árboles y arbustos densos. «¿Cómo piensa escapar por aquí?», cuestionó una voz por el radio, con un tono mezclado de incredulidad e irritación. El sargento, manteniendo la calma ante la situación inusual, respondió: «Debe conocer algún escondite por aquí. Mantengan los ojos abiertos y no pierdan el rastro». Fue entonces que, después de algunos minutos de tensa persecución por el bosque, los policías encontraron algo inesperado: el rastro de neumáticos del vehículo del ladrón desaparecía como si el carro hubiera sido engullido por la noche. Con linternas en mano, el equipo descendió de los automóviles adentrándose en el bosque a pie, siguiendo el último rastro visible por allí. «Miren esto», llamó un oficial Meneses, señalando marcas de neumáticos que llevaban a un sendero aún más estrecho y menos visible. Aunque no había camino que seguir, los policías continuaron adentrándose en el bosque, guiados solo por sus linternas y por el instinto de que estaban a punto de descubrir algo más que un simple ladrón fugitivo. El bosque, silencioso, parecía guardar secretos en cada sombra, y mientras los policías se adentraban en su oscuro corazón, apenas podían imaginar que estaban a punto de desentrañar un misterio mucho mayor que cualquier crimen que hubieran enfrentado hasta entonces. En la oscuridad de la noche, el equipo de policías liderado por el sargento Ramírez penetraba en el bosque con determinación y atención notables. El sospechoso era un bandido con un largo historial de crímenes en la ciudad de Pon, y había desaparecido, dejando atrás solo el vehículo abandonado que encontraron. Después de unos minutos, una cápsula vacía escondía más misterios que respuestas. «¿A dónde habrá ido?», murmuró uno de los hombres con su linterna cortando la oscuridad y los árboles, susurrando secretos inaudibles. El descubrimiento del carro oculto bajo la densa vegetación solo intensificaba el enigma. «No pudo haber ido lejos», afirmaba otro policía, inspeccionando el perímetro con la estrategia rápidamente decidida. Los policías se dividieron en dos grupos, algunos siguieron el sendero, mientras que otros exploraron los alrededores. La oscuridad del bosque parecía engullir cualquier esperanza de encontrar al fugitivo. Las huellas, inicialmente claras, se volvían cada vez más escasas hasta desaparecer por completo, como si el propio suelo las hubiera absorbido. «Esto no tiene sentido», murmuraba el sargento, con su frustración creciendo. «Él tiene que haber ido a algún lugar». La búsqueda los llevó más adentro del bosque, donde la luz de las linternas apenas podía penetrar la opresiva oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, cuando uno de los policías avistó una cabaña de madera, fue como encontrar un oasis en un desierto de incertidumbre. Allí, señaló con su voz un mixto de alivio y desconfianza. La cabaña, una estructura rústica y solitaria, parecía desplazada, un secreto bien guardado por el bosque. Sin embargo, al consultar los mapas digitales, su aislamiento se volvió aún más intrigante, no había ningún registro de esa construcción. Con una mirada compartida de resolución, los policías se acercaron, armados, anunciando su presencia: «Policía». La voz del sargento Ramírez resonaba más como un desafío que como una advertencia.
La cabaña parecía contener la respiración, los sonidos del bosque se estaban silenciando, como si estuvieran esperando el desarrollo de los eventos. Al entrar, vieron el estado de la casa un poco sucia, aunque ciertamente parecía habitada. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que escucharon a continuación. Desde el fondo, los hombres fueron recibidos, después de tanto tiempo de un silencio sepulcral, por un sonido distante de una voz infantil. Hola, la inocencia en esa única palabra. Cargaban con un peso que ninguno de ellos estaba preparado para soportar. Guiados por la voz, se encontraron frente a una puerta cerrada con llave, y sin perder un segundo, la forzaron, listos para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, nada, ningún entrenamiento o experiencia previa, podría evitar que aquellos hombres uniformados se sorprendieran. Escondida en el corazón del bosque, simplemente había una niñita de no más de 10 u 11 años, que estaba arrodillada frente a un modesto altar adornado con imágenes de Santa María y otros santos. Estaba tan absorta en su oración que, inicialmente, no notó la presencia de los hombres. «¿Qué haces aquí?», preguntó el sargento con su voz ruda, suavizando al percibir la fragilidad de la escena ante él. La pequeña levantó los ojos, sorprendida pero sin miedo, mirando fijamente a los intrusos. «Estoy rezando, ustedes me interrumpieron», dijo ella con las manitas juntas como en una plegaria, y con una serenidad que parecía fuera de lugar en esa situación inusual. «Necesito rezar 3 veces al día». «Pero, ¿qué hacen aquí, queridos?» «¿Cuánto tiempo hace que vives en esta cabaña?», preguntó uno de los oficiales, mirando a su alrededor, tratando de absorber cada detalle del lugar que parecía más un refugio que un hogar. Mientras tanto, los otros del grupo lo registraban todo. «No recuerdo bien, pero hace mucho tiempo», respondió la niña, apartando la mirada como si intentara acceder a recuerdos lejanos. Mientras conversaban, los ojos de los policías vagaban por la cabaña, fijándose en las fotografías colgadas en la pared. Entre ellas, una en particular llamó su atención, el ladrón al que perseguían sonriendo junto a la niñita, en una pose que denotaba familiaridad y cariño. «Señor, es él», murmuró uno de los policías, señalando la foto y mostrándosela al sargento. El hombre intrigado se volvió hacia la niña y le preguntó quién era el hombre en la foto con ella cuando era pequeña. Ramírez no pudo ocultar el asombro, y la niñita siguió la mirada de ellos. Al ver la foto, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Este es el padre. Vivo con él. Me acogió cuando era niña. Después de que mi madre murió», explicó ella con la simplicidad de las circunstancias. Los policías intercambiaron miradas confusas. «Padre», el término no encajaba con la imagen del hombre que conocían solo como un criminal. La revelación de la niña trajo más preguntas que respuestas, sumiendo al equipo en un torbellino de dudas sobre la verdadera naturaleza de aquel al que habían juzgado solo por la superficie. La niña, al percibir la confusión de los policías, continuó hablando sobre su vida con el padre, describiendo una rutina de cuidados y enseñanzas religiosas, una rutina que parecía extrañamente normal dadas las circunstancias. Hablaba del hombre en las fotos con cariño y respeto, como si realmente lo viera como una figura paterna, alguien que había salvado su vida de una existencia de soledad y desamparo después de la muerte de su madre. Los policías, aún tratando de procesar la situación, sabían que ese descubrimiento cambiaría el rumbo de su investigación. Lo que antes era una simple persecución a un criminal ahora se desplegaba en un caso mucho más complejo de un hombre cuya verdadera identidad e intenciones permanecían como un misterio. Mientras los policías aún intentaban asimilar la situación en la cabaña con la niña que afirmaba vivir con un padre, una llamada urgente por radio cortó su atención. «Él escapó. Estamos en su rastro», anunciaba la voz al otro lado, refiriéndose al criminal que inicialmente los había llevado hasta allí. El equipo en la cabaña actualizó rápidamente a sus colegas sobre el inesperado encuentro con la niña, María, que se presentó. Al notar la atención centrada en ella, María comenzó a compartir más sobre su vida. «Él era el padre de una iglesia en un pueblo cercano, pero me dijo que la iglesia». Ella explicó, con su voz inocente, un cotidiano que sonaba extraño a los oídos del policía. «Ahora vamos a nuestra propia iglesia para tener la misa», dijo uno de los oficiales. Observando bien las características de la niña, el oficial hizo una conexión sorprendente. «Señor Ramírez, ella se parece mucho a esa niña que desapareció hace 8 años, ¿no cree? ¿Recuerda ese caso?». La similitud entre la niña frente a ellos y la niña desaparecida hace años comenzó a dibujarse como una posibilidad real, llevando a un giro inesperado en el caso que ninguno de ellos esperaba.
El sargento, ahora con una mosca detrás de la oreja, pidió: ¿Puedo ver cómo haces tu oración, querida? Hazlo así con los brazos, por favor, instruyó, pidiendo mostrar los brazos antes de cerrar las manitas para rezar. Fue en ese instante que vieron una marca de nacimiento en su brazo, confirmando todo: ella era la niñita que fue secuestrada hace 8 años. Decididos a esclarecer la situación, los policías informaron que llevarían a la niña con ellos, con una aceptación tranquila, casi como si ella confiara plenamente en esos extraños uniformados. Ella los acompañó, compartiendo historias sobre la iglesia donde se quedaba y cómo era su vida con el hombre que ella llamaba padre. Ella los llevó al Navidad de la iglesia. Al llegar al lugar, era solo una pequeña capilla, con solo 2 sillas, mostrando que solo ella y el sujeto asistían. Esto intrigó a los hombres, que no entendieron nada. Después de todo, si el hombre era sacerdote y celebraba la misa, ¿dónde estaban los fieles? Cuando se les preguntó sobre las personas que asistían a la misa, la niña explicó de manera simple que solo eran ella y el cura, y que eran los únicos que irían al cielo, según él había dicho. Esto causó confusión, ya que los hombres encontraron aquello extraño. Además, encontraron varias piezas escondidas en las paredes, que habían sido reportadas como robadas: ropa, accesorios infantiles, todo como si fuera para las necesidades de la pequeña María. Este descubrimiento arrojó una nueva luz sobre el hombre que la niña consideraba una figura paternal. Con esta nueva información, la búsqueda del hombre se intensificó, y la policía llamó refuerzos de ciudades vecinas. Después de una operación coordinada, finalmente lo encontraron vagando en los alrededores de otra pequeña ciudad. Fue detenido, poniendo fin a una persecución que había comenzado como una simple búsqueda de un ladrón, pero que reveló un misterio mucho más complejo y emocionante que involucraba a la niña desaparecida hace 8 años. Con la detención del hombre, la policía comenzó a presionarlo. Pasaron días intentando hacerlo confesar, pero él no quiso. Sin embargo, los esfuerzos de la policía y los investigadores fueron sorprendentes. Lo que el equipo responsable del caso descubrió durante meses de investigación era algo mucho más profundo que una historia común de secuestro. Una historia impactante comenzó a desarrollarse, revelando la verdad detrás de años de crímenes y misterios que involucraban a la niña encontrada rezando frente a un altar improvisado. Lo que inicialmente parecía ser solo un intento de robo en una tienda de ropa resultó ser la punta de un iceberg de actos mucho más oscuros y profundos. El hombre, cuya identidad impactó a todos, se llamaba Ramón Manases y era buscado por un horrible crimen cometido años atrás: el secuestro de una niña de solo 3 años, cuya madre fue brutalmente asesinada en un parque local. En ese momento, la investigación se encontraba en un callejón sin salida, con pocas pistas sobre el secuestrador y ninguna sobre el paradero de la niña. Ahora, frente a los policías, la respuesta a uno de los casos más perturbadores y sin resolver de la región de Paraná estaba en realidad en la niñita que vivió aislada en la cabaña con el hombre que se hacía pasar por cura. Era la niña secuestrada, Raquel Rodríguez. Él había criado a la niña lejos de los ojos del mundo en un intento distorsionado de recrear la familia que nunca tuvo. El hombre, marcado por un pasado trágico en el cual su madre lo abandonó después de que un cura local aconsejara que el niño tuviera graves problemas mentales y llevara a su hermana menor lejos, encontró en la niña secuestrada una figura sustituta para la hermana perdida. El cura en realidad no le había dicho a la madre que abandonara al niñito, sino que lo pusiera en terapia, pero la mujer, muy joven e imprudente, simplemente lo dejó a la buena de Dios. El cura en cuestión crió al niño, que años después terminó quitándose la vida también, culpándolo de haber destruido a su familia. Su obsesión por hacerse pasar por cura y criar a la niña como si fuera su propia hermana revelaba la profundidad de sus trastornos psicológicos. El asesino de la madre de Raquel reflejaba en su mente perturbada la muerte de su propia madre, la mujer que a sus ojos había elegido abandonarlo en favor de la otra hija. Durante años, el hombre sostuvo esta farsa viviendo al margen de la sociedad, sosteniéndose a través de pequeños robos. Robaba todo lo que necesitaba para la crianza de la niñita, a la que llamó María, nombre de su hermanita, y guardaba todo en la capilla. Sin embargo, la niña comenzó a crecer y necesitaba ropa de tamaño mayor, y fue entonces cuando el criminal fue a una tienda grande para intentar robar ropa para adolescentes. Este intento de robo fue lo que finalmente lo llevó a cruzar caminos con la policía, iniciando la cadena de eventos que culminaría en su captura. Ahora detenido, Ramón enfrentaría la justicia no solo por el secuestro y el asesinato, sino también por los innumerables crímenes cometidos a lo largo de los años. Por otro lado, la pequeña Raquel se encontraba en el centro de una compleja red de traumas y revelaciones.
Tras años de aislamiento y engaños, ella necesitaba enfrentar la verdad sobre su origen y el hombre que la había criado. Después de la impactante revelación y la detención del hombre que se hacía pasar por sacerdote, la niña fue cuidadosamente reintegrada a su familia biológica. Su padre, que nunca había dejado de buscarla, la recibió de vuelta con lágrimas de alegría y alivio. El descubrimiento de que su hija desaparecida desde hacía 8 años estaba viva y a salvo fue un milagro que apenas se atrevía a esperar. Además del padre, ella tenía hermanos del nuevo matrimonio del hombre, quienes aunque habían crecido solo con los recuerdos de la hermana que perdieron, la acogieron rápidamente en sus vidas. La adaptación a su nueva vida y rutina vino con sus desafíos, porque la pobre niña, ahora de vuelta en el seno de su familia, tuvo que enfrentar la dura realidad de que gran parte de su infancia fue una mentira construida por el hombre que la secuestró. Para ayudarla a lidiar con el trauma y las complejas emociones derivadas de su experiencia, inició varias sesiones de terapia. Los profesionales trabajaron cuidadosamente para ayudarla a procesar sus sentimientos y reconstruir su identidad, lejos de las sombras de su pasado. El falso sacerdote, por otro lado, fue juzgado y condenado a prisión, pasando el resto de su vida tras las rejas, además de periodos en una clínica psiquiátrica, debido a sus graves trastornos mentales. Su captura no solo puso fin a un capítulo oscuro en la vida de una pequeña niña que no tenía nada que ver con sus problemas, sino que también brindó cierto grado de cierre a las familias de las víctimas de sus crímenes. Con el paso de los años, Raquel pudo crecer en un ambiente amoroso y seguro, rodeada del cariño de su familia. La terapia resultó ser una herramienta valiosa en su camino hacia la curación, permitiéndole enfrentar y superar los traumas de su infancia. Aprendió a vivir normalmente. La joven amaba descubrir fuerzas dentro de sí misma que nunca imaginó poseer. Encaraba el futuro con optimismo, consciente de que, a pesar de las adversidades, tenía una familia que la amaba incondicionalmente y una comunidad que la apoyaba. El caso del falso padre y la niña desaparecida hace 8 años fue cerrado, dejando lecciones sobre la resiliencia del espíritu humano, la importancia de la esperanza y el poder inquebrantable del amor familiar. Si te gustó esta historia, seguramente el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Un gran beso y mantente atento al enlace fijado aquí en los comentarios hasta el próximo vídeo.